la parábola de la cizaña y el trigo. Entonces usted vuelva a su hermano, dígale, ¿eres cizaña o eres trigo? Pregunta. ¿Eres cizaña o eres trigo? La cizaña siempre crece en el trigo. Cuando se siembra el trigo, siempre viene una maleza de él. Entonces, en esta parábola del sembrador, en el capítulo 13 de Mateo, habla de que el sembrador salió a sembrar y que parte cayó. Hay 4 tierras, 4 tipos de terreno, 4 tipos de personas. Y lo que me llama la atención es que uno de 4 está preparado. ¿Oyó eso? Lo que me llama la atención a mí es que uno de 4 está preparado para recibir una palabra y para que la semilla pueda germinar, pueda dar fruto y pueda permanecer ahí. Ahora vuelva a su hermano, pero vuelva a su hermano y dígale, ¿eres el segundo? ¿O eres de los 4, de los 3 restantes? Uno de 4 es buena tierra. Entonces vuelva al hermano y dígale, uno de los 4, según esa escritura, es buena tierra. ¿Eres buena tierra? Pregúntele, ¿eres buena tierra? Entonces dígale, si eres buena tierra, siempre es mío. Dice la palabra del Señor, escuchen. El sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terrenos pedregosos, cayeron en terrenos pedregosos, donde no había mucha tierra. Esa semilla otra semilla cayeron en tierra, terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Esa semilla brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron. Y como no tenía raíz, diga conmigo, como no tenía raíz, pero dígalo fuerte, como no tenía raíz, ¿qué le pasó? Se secó. No se vuelve a ver al hermano, tiene raíz. ¿Qué más? Se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en buena tierra y empezaron a nacer. Algunas plantas produjeron 100 gramos más por semilla, otras 60, otras 30. Oigan bien lo que le digo. Dice el traductor. La semilla es Jesucristo, es el Evangelio, es la palabra del Señor. La palabra del Señor
es Jesús. Amén, amén. Dice la Biblia que Él es una semilla que nació, que murió, que resucitó. Amén. Entonces, pero no solamente eso. Dice que somos injertados de simiente, no simiente, una semilla no corruptible. Entonces, miren bien, para que ustedes entiendan lo que me voy a decir ahora. Las parábolas expresan conceptos sencillos, pero que tienen verdades profundas, que para poder entenderlas necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, pero necesitamos estar atentos a la palabra del Señor. Entonces, el contexto de este pasaje, de este capítulo 13, está en el capítulo 12. En base a ese contexto, el Señor explica y habla de las palabras del sembrador. Entonces, mire qué interesante es esto. Para que nosotros podamos entender las palabras, tenemos que oír y tenemos que obedecer. Oír no con los oídos físicos, sino con los oídos espirituales, sino con el entendimiento, con los oídos espirituales. ¿Qué es oír con oídos espirituales? Es prestar atención. Y prestar atención no es que usted le quede viendo y usted esté oyendo con los oídos. Prestar atención viene de la palabra, o la palabra atención viene de la palabra griega, que es, escuche bien, que esa palabra, déjenme buscársela por favor, prestar atención significa aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto o espiritual o sencillo. Pero la palabra es esta: atento, proviene del griego adulfeo, que literalmente significa permanecer despierto, estar atento, estar listo. ¿Oye lo que significa? Estar atento significa permanecer despierto. Estar atento, estar listo, estar despierto. Usted está despierto físicamente y usted está prestando atención con los oídos físicos, pero su espíritu pueda que esté dormido y no está prestando la atención que debe de tener o que se le debe de dar a la palabra del Señor. Por eso es que muchas personas oyen palabra, y usted lo va a mirar siempre dando malos testimonios en la vida, con grandes cadenas arrastrando en el Evangelio. No crecen, no se multiplican, no se desarrollan, no son fructíferos, porque no prestan la debida atención a la palabra del Señor. Amén. Entonces, cuando prestamos la atención debida a la palabra de Dios, es esto. Si usted está oyendo que la palabra le habla del perdón, que tiene que perdonar, ¿cuántas veces usted ha oído a este mortal que le ama decirle: perdone? Hermano, hay que perdonar a su hermano, hay que perdonar al que ofendió.
¿Y cuántas veces usted, según la Biblia, usted ha escuchado lo que habla del perdón? ¿Y cuántas veces usted ha cerrado su corazón para no perdonar? Prestar atención es, oye, aquí está la clave para mi sanidad, para mi milagro. Aquí está la clave para mi bendición. Es perdonar. Entonces, usted prestó atención en el momento que se dijo, que se está predicando, como decía ahorita, y entonces usted va, después que usted sale de aquí, y va a perdonar al que le ofendió, al que le hizo daño, ¿verdad? Al que hirió su corazón, porque usted entiende que la palabra de Dios le está diciendo, voy a ir a perdonar. Tiene que ir a perdonar, a pedir perdón a ti, a ofenderte. Entonces, ¿cuánta gente vive en el Evangelio con falta de perdón? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10, 20, 30 años de vida cristiana y con aquel cosa, ¿no?, en su corazón. Muere sin haber pedido perdón. Y eso es lo más triste, que un cristiano muera sin haber pedido perdón. ¿A dónde cree usted que es el cristiano? Pero pastor, el hermano ayunaba, pero pastor, el hermano iba a la iglesia, pero pastor, el hermano cantaba, pero pastor, el hermano ofrendaba, pero pastor, el hermano era un buen diezmador, pero pastor, el hermano no dejaba de congregarse. Todo lo pudo haber hecho, pero la mente es clara: si no perdonar a los hombres vuestras ofensas, tampoco mi Padre que está en los cielos os perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Es claro o no? Antes de pedir, de traer ofrenda, y a veces creemos que es solamente la ofrenda monetaria, ofrenda de adoración, ofrenda de alabanza, ofrenda de ayuno, ofrenda de oración, todo eso. Antes de hacer todo eso, antes de adorar a Dios en espíritu y en verdad, antes de cantarle a Dios, antes de traer una ofrenda monetaria, antes de traer una ofrenda, hacer una ofrenda de ayuno, antes de hacer cualquier otra cosa, primero dice, mira si tienes algo con tu hermano, ve y perdona, y después ofrece tu ofrenda. Porque cuando usted viene con esa cosa en su corazón y le ofrece a Dios ofrenda, alabanza, adoración, eso no llega ni a este texto. Amén. Entonces, cuando presto atención es cuando yo digo, wow, aquí está la clave, aquí está lo amarrado, ahora me voy a desamarrar. Voy a ir, voy a pedirle perdón, lo ofendí, voy a pedir perdón. Si nos cuesta pedir perdón a nosotros, ¿por qué entonces nosotros ofendemos? Si yo sé que después la Biblia me dice, ve y perdona y pide perdón. Pero si a mí me cuesta ir y decirme a Frank, mira, porque creo que me estoy rebajando y arrastrando a él, el concepto humanista, yo, y le a pedir perdón a fulano y sultano, yo, el doctor, yo, el abogado, yo, el administrador, yo, el licenciado, la licenciada, el ingeniero, yo pedir perdón. Creemos que nos estamos arrastrando, estando por el suelo, mas no sabemos que si usted ofendió,
usted tiene que pedir perdón para que el perdón de Dios sea manifestado sobre usted. Entonces, cuando yo voy y pido perdón, entonces eso significa que yo estoy prestando la atención, la verdadera y debida atención a la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen falta de perdón aquí? Levanten la mano sinceramente, que no le dé pena. Vamos a orar por usted, para que Dios me ayude a perdonar. Sí, vamos a orar por usted. Entonces, no hay, ¿verdad? Gloria a Dios, denle un aplauso por eso. Entonces, escuche pues, prestar atención, estar atento a la palabra del Señor, no es estar oyendo, porque muchos son oidores y no hacedores de la palabra del Señor. Entonces, la palabra aquí, ¿por qué esta verdad profunda que está en esta palabra? 4 tipos de personas con distintos tipos de caracteres, 4 tipos de terrenos. Un sembrador sembrando la semilla, ¿oyó eso? En el griego la palabra semilla es esperma. Búsquenlo, va a ver. Es esperma. Entonces, la semilla vino o viene de Dios. Y cuando Dios siembra una semilla en nosotros, nosotros renacemos para vida eterna. Amén. Entonces, si la semilla es la palabra, es el Evangelio, es Jesucristo. Dice, el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y si la semilla dice no muere, no cae a tierra, hablando de Jesús. ¿Han oído ese pasaje? ¿Han leído ese pasaje? Entonces, si la semilla viene de Dios, aquí vamos. Si la semilla viene de Dios, si la semilla es la palabra de Dios, y Dios puso esa semilla en usted, ¿por qué usted está dando malos frutos? Si Dios nunca ha dado malos frutos. ¿Por qué usted da malos frutos siempre? ¿Por qué usted lleva malos frutos? Porque usted siempre hace cosas que no debe de hacer, que no están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está prestando la atención a la palabra del Señor. 3 tipos de personas en el cual la semilla fue sembrada, y una que prestó atención a la semilla y entonces dio fruto al 100 por 1, al 70, al 30. ¿En qué vida se glorifica Dios? ¿En la que lleva fruto o la que no da fruto? ¿Por qué Jesús maldijo la higuera? No era tiempo de dar fruto, pero Jesús la maldijo, porque no hay fruto, no hay ni siquiera las flores, y lo maldijo. Entonces, cuando una vida camina sin dar frutos, esa vida tiene que hacerse caso. ¿Qué está pasando? Es para que usted, después que salga aquí, usted vaya y diga al Señor, ¿qué está pasando conmigo? Yo canto, yo oro, yo alabo, yo aquí, yo allá, yo me congrego,
conmigo. Revélame. Si hay algo todavía ahí que no deja germinar la semilla que tú pusiste en mí, revélame. Porque es importante entonces entender que de 4 que aparecen aquí, uno está listo, está preparado para recibir la palabra, para crecer en ella. Si la palabra es la semilla, si Jesús es parte de esa semilla, y Él siembra esa palabra en usted, eso significa que usted ha nacido de nuevo. Pero cuando Él siembra eso en usted, Él espera que esa palabra germine en nosotros, crezca en nosotros. Pero ¿por qué hay cristianos todo el tiempo creyendo lo que dicen afuera? Dice un texto, hermano, ayúdate que te ayudaré. Amén, hermano. ¿Cuál es otro texto que se inventa la gente? ¿Ah? Ayúdate que te ayudaré, dice la Biblia, hermano. Entonces dice, el que no sabe, amén. Y tiene 20 años de vida cristiana y dice amén. ¿Pero por qué? Porque nunca ha prestado atención a lo que dice la palabra del Señor. Es hora que esta iglesia preste atención a la palabra de Dios. Cada enseñanza que se predica, cada palabra que se da, es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Y esta palabra de Dios tiene el poder para redarguir, para corregir, para instruir, para exhortar, a fin de presentar al hombre perfecto para toda buena obra. Dice que la palabra de Dios es viva, Hebreos, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué si Dios siembra semilla? Y buena semilla, porque usted hace cosas que no debe hacer, o da fruto contrario. El aguacate que está allí, se sorprendió usted si viera naranja. Y le dije, bien, si su semilla es aguacate, ¿por qué está dando naranja? ¿Verdad que sí? El limón, usted lo pone ahí, limón, y aparece siendo mandarina. Bueno, hay limón mandarina, pero aparece siendo mandarina, que tiene la cosa. Y usted dice, si tiene limón, pero si son mandarina. Qué raro, ¿no? El mango. Usted va a cortar un mango de aquí, un aguacate. Y su semilla es de mango. Entonces, la semilla que Dios puso en usted y que Dios pone en usted no es para que usted produzca malos frutos, no es para que usted esté dando mal fruto, no es para que usted esté dando un fruto equivocado, es para que usted dé buenos frutos. Denle un aplauso al Señor. Imagínense una semilla equivocada, pero déjenme decirle algo. El diablo siembra semilla. El diablo siembra semilla. Y el diablo busca terreno donde sembrar esa semilla. Y cuando esa semilla es sembrada, entonces nos volvemos religiosos.
Y los religiosos llegan a la casa, al santuario, allá, los domingos. Te oyen, bling, bling, bling. Y los religiosos llegan allá a orar, a rezar, salen y siguen su misma rutina, su misma vida. Y así pasa una parte de la iglesia. O sea, esta parábola ilustra que de lo que estamos aquí, ¿cuánto podemos haber aquí? Unos 60 para la iglesia. ¿Qué faltaba? Pero escuchen, que de todo lo que estamos aquí, solo uno puede salir con esta palabra, correr con ella, encarnarse en ella y mejorar su condición de vida. Esto es Cristo. ¿Cristo? Y esta palabra ilustra 3 tipos de creyentes. El creyente en el que la palabra es sembrada, pero que viene el enemigo y la quita, se la comió. ¿Sabe cuál es ese creyente? El creyente que el diablo le dice: anda a la iglesia, anda, cantar, orar. Cuando el pastor pide ofrenda, dale una limosna, 5 pesos, que no es la ofrenda, no es para mí. Entonces, anda, cantar. Pero a la hora de que venga la palabra, te voy a beneficiar. ¿Usted sabe de qué hablo, verdad? Te voy a dormir espiritualmente. Para que escuche nada más, pero para que no entienda nada ni preste atención a lo que él dice. ¿Por qué el diablo hace eso? Porque él sabe que usted es un potencial en las manos de Dios. Si usted presta atención a la palabra, si usted corre con esa palabra, usted se encarna esa palabra en usted. Él sabe que usted sabe. Él sabe que usted sabe que ya no puede seguir jugando con usted, que ya no perdió. Pero hay cristianos, creyentes, que les gusta que el diablo le esté dando su castigo, ¿verdad? Por no prestar atención a la palabra del Señor. Hermanos, todo lo que le pasa a usted, a un cristiano, no culpe al diablo. El diablo está derrotado. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, lo exilió públicamente, salió triunfando sobre él, el Señor. Entonces, ¿por qué culpa al diablo? Culpe usted mismo. Diga: no, esto me está pasando porque yo no estoy prestando atención. Porque si prestar atención a lo que Dios dice en su palabra, entonces el diablo va a atacar, pero nada de eso va a tocar mi vida, ni mi finanza, ni mi familia, ni nada, porque hay una barrera de protección alrededor nuestro. Amén. Entonces, miren, son 4 tipos de terreno. Ahora, para que nosotros podamos entender esta parábola, necesitamos prestar atención. Proverbios, vamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 5. Proverbios 5.
Verso 1. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría y escucha atentamente mis consejos, mis instrucciones. Presta atención a mis consejos. Así tendrás que prudencia y cuidarás bien tus palabras, dice esta versión. ¿Cómo dice la suya? Léanlo en la versión Reina Valera, en voz alta, alguien que lo lea. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia que inclina tu oído. ¿Qué más? Para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Guarde el consejo. Hay gente que no guarda consejos. ¿Verdad que sí? Hay hijos que no guardan consejos. Hay creyentes que no guardan consejos. Pregúntele a su hermano, ¿tú guardas consejos? Mira que a mí me molesta a veces personas que tal vez vienen a pedirme un consejo en algo y yo les escucho y después Dios comienza y yo le doy un consejo y al final sale haciendo lo contrario a lo que uno le dice. Entonces uno dice, hombre, ¿para qué me hace perder el tiempo? Después le va mal. Y después dice, yo no hice como el pastor me dijo. Pero quien no mandó de cabezón escuchar al hombre. Entonces, piden consejo aquí. Después se van donde el hermano Fulano, Pancracio. El hermano Pancracio no se somete, no se sujeta, no obedece a autoridad, no reconoce autoridad. Y el hermano Pancracio viene y le da un mal consejo. Después se va donde el hermano Sinfonoso, se rebeló en contra del pastor, levantó un grupo de gente, se fue a poner un caramanchel, ya le puso iglesia San Judas. Y ya el hermano es pastor, y entonces ya viene y le da un consejo al hermano, y así. Es peor. Después se va donde el otro hermanito, y el otro hermanito tiene problema de falta de perdón, y el otro hermanito le da otro consejo, y ya hace lo que el otro le dice, pero tiene un primer consejo, el consejo del pastor, y no lo escuchó los otros, y le va peor. Entonces después está pegando gritos al cielo. Entonces preste atención a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están prestando atención? Entonces usted cuando salga de aquí corra con esta palabra y ponga en práctica en su vida. Entonces miren, dice, vamos a Marcos capítulo 13, donde estamos leyendo, ¿no? El verso 33. Mateo 3. Mateo. Ok, Marcos, vamos a Marcos 13. Verso 33. Escuche cómo dice. Por eso les digo, tengan cuidado, manténganse alerta, porque ustedes no saben cuándo va a llegar el momento. Será como un hombre que sale de viaje, sale de su casa y deja encargado a su siervo, cada uno con una tarea, y ordena a los postreros que se mantengan alerta. Por tanto, ustedes
Manténganse alerta, porque no saben cuándo ha de regresar el dueño de la casa. No saben si vendrá por la tarde, o a mediodía, o a medianoche, perdón, o en la madrugada, cuando canta el gallo, o en la mañana. Si llega de repente, no permitan que los encuentren durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Manténganse alerta. Esto da la idea de la venida de Cristo. Ilustra la venida de Cristo. ¿Cuándo es? No se sabe si es ahorita, no se sabe si va a ser en la noche, no se sabe si va a ser en la madrugada, no se sabe si va a ser en la mañana, ¿verdad? No se sabe si va a ser a mediodía, no se sabe si a qué hora va a ser. Pero la obligación suya es estar alerta, es estar velando. Amén. Estar vigilando, alerta. Vuelvo a su hermana y dígale, alerta, muchachos. Hay que estar alerta, vigilando. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo estamos con Él? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Estoy obedeciendo lo que me dicen? ¿Qué gente que cree que viniendo a la iglesia se va a salvar? No. La gente cree que viniendo a la iglesia, medio orando, medio cantando y medio ofrendando y haciendo, ya se salvó, ya se va a salvar, va a ir a la vida eterna, Cristo viene y se lo lleva. No. Escuchen, no es así. Usted puede pasar siglos viniendo aquí y no quiere decir que usted sea hijo de Dios. Que si Cristo viene, usted se va. ¿Qué es lo que lo hace a usted ser hijo de Dios? Que usted es obediente a su Padre. La obediencia a Él. Amén. El ser obediente a Dios me hace ser lo que soy, hijo de Dios. Entonces, cuando un hijo desobedece al Padre, el Padre lo corrige, lo castiga. Cuando usted desobedece al Señor, las cosas de mal en peor. Y hay cristianos que se acomodan viviendo una vida de mal en peor. Se acomodan, se sienten bien, se sienten cómodos, tranquilo. Pero usted no se puede acomodar a eso, porque usted en la mano de Dios es un potencial. Con el Espíritu Santo usted puede hacer muchas cosas. Con Él usted puede hacer mucho. Por eso Él dijo mayores cosas que la que yo hice, usted dejará. Y todavía usted no ha visto esas mayores cosas. Y no la ha visto porque no presta la atención debida a la palabra. Usted tiene que prestar la atención a la palabra de Dios, caminar con ella, correr con ella, vivir con ella. Así es, amén. Con dos cosas
usted no puede vivir la vida cristiana. Sí, no puede vivir sin esas dos cosas. Sin el Espíritu Santo y sin la palabra. Amén. El Espíritu y la palabra tienen que ir de la mano. Es un peligro vivir solo en el Espíritu y no en la palabra. Es un peligro vivir solo con palabra y no en el Espíritu. Por eso el Espíritu y la palabra tienen que ir juntos. Porque una persona sin el Espíritu, con el Espíritu y sin la palabra, entonces va a decir: yo obedezco a Dios y no a los hombres, porque yo veo que Dios me está usando, estoy sanando gente, estoy haciendo esto. Un peligro. Pero con la palabra él sabe que tiene que someterse a la autoridad, sujetarse a la autoridad. ¿Me entienden, iglesia? Entonces, mire bien, para que avancemos. Ok. Vamos a Ezequiel. En Ezequiel capítulo 2, verso 3 y verso 7. Allí el Señor le habla a Ezequiel y le da un mensaje a Ezequiel para la casa del Señor, para la iglesia, para el pueblo de Israel. Y hay 4 cosas en ese pasaje que necesitamos entender. El por qué Dios le manda esa palabra al pueblo de Israel. Y uno es porque eran desobedientes. La desobediencia acarrea consecuencias fatales. En Deuteronomio el Señor dice, 28 dice: acontecerá que si obedeciereis hoy, te alcanzarán estas bendiciones tan enumeradas. Pero más abajo dice: acontecerá que si desobedeces la palabra de Dios para guardar y poner por obra lo que yo te he mandado, te alcanzarán estas maldiciones y están enumeradas. Maldito serás en tu casa, maldito al salir, maldito tu canasta y tu artesa de la pasada, maldito el fruto de tu vientre, maldito, maldito, maldito. Gente camina en maldición por no obedecer lo que Dios está diciendo. Amén. ¿Se está aquí todavía? Por no obedecer lo que Dios está diciendo. ¿Qué le cuesta obedecer? Nos cuesta obedecer. Si Dios dice: orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velad y orad. Si el Señor dice todo eso, ¿por qué no lo obedezco? ¿Por qué no oro? ¿Por qué me cuesta orar? Hay gente que vive con un charquito de oración. Una oracioncita chueca. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias porque este día, Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Si quieres, sáname. Si no, mátame. Pero cuando oramos al Señor y oramos en la dirección correcta, es cuando tenemos el entendimiento correcto y la atención correcta en la palabra del Señor. Amén. Entonces, miren qué interesante. Vamos y obedecemos. Díganle a su hermano: vamos a ser obedientes, hermano. En ese pasaje de Ezequiel hay 4 cosas. 1, eran desobedientes. 2, eran un pueblo
rebelde. 3 eran un pueblo terco. La terquedad es peligrosa. Y 4 eran un pueblo de duro servicio, corazón duro. Hermano, un pueblo terco que siempre estaba haciendo lo mismo. Un pueblo duro de corazón, un corazón endurecido, que oían la palabra, pero nada de eso lo hacían. Y entonces es importante que nosotros logremos entender eso. Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, versos 23 y 24. ¿Qué dice? Esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerlo, y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me gusta, como dice el Señor. ¿Oyó eso? Dice, esto dice el Señor, que el sabio no haga alarde de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocer y de que entiende que yo soy el Señor, que actúa con fiel amor, justicia y rectitud, pues es lo que a mí me gusta, dice el Señor. Sí. Cuando usted ve gente que lo queda viendo a usted de pie a cabeza de una forma despectiva, lo queda viendo, ese bandido no sabe lo que hace. Amén. En los 24 años de vida ministerial que Dios me ha dado, gracias a Él, yo he podido ver gente que se ha levantado, que se levantaron conmigo, como también he visto gente que un día Dios lo puso en altura, que hoy no existe, porque se llenaron de orgullo, de altivez. Y todo eso pasa por no prestar atención a la palabra del Señor. Creo que mientras más Dios nos ponga allá, más responsabilidad tenemos de decirle a Él que nos ayude a mantener la humildad. Amén. Entonces, es importante que nosotros logremos entender esto. Lo primero que nosotros debemos de entender es que ¿qué es la semilla? Vamos a Gálatas 3:16. Para ir terminando, tenga un poquito de paciencia. Gálatas 3:16. Dice así. ¿Lo tienen? Dice, Dios le hizo promesa a Abraham
y a su descendencia. No dice y a tu descendiente, refiriéndose a muchas descendientes, refiriéndose a muchas, sino que dice y a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, a uno solo, Cristo. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. Pero déjame en esa versión Gálatas. Perdón, yo estoy en Gálatas 3 y 16. Déjamelo en la Reina Valera del texto de voz alta. Lo tenemos. A Abraham fueron hechas las promesas Ajá. a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Dios. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para cumplir la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Ajá. Ok, pero leamos primera de Pedro, capítulo 1. ¿Qué dice? 1, verso 2 y verso 3. Elegido según la presencia de Dios, presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grandeza, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sigan. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Okay. Estamos leyendo primera de Pedro 1, 2, 3. Entonces, primera de Juan 3:9. ¿Lo tenemos? Entienda estos pasajes. Primera de Juan 3:9. Dice así. Miren lo que dice. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio. Y por esto no puede seguir pecando. Véanlo en esa versión. Habla de la... ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el nacimiento de Dios, ¿quién es el nacimiento de Dios? ¿Quién es el nacimiento de Dios? Jesucristo, la palabra, el verbo que se hizo carne. Entonces dice, la simiente de Dios, ¿qué dice? Permanece en él. Permanece en él. Y no puede pecar. Y no puede pecar. ¿Por qué nacido? Y en eso se manifiesta. Si la simiente de Dios es Cristo, que la palabra está en usted, ¿por qué usted camina haciendo lo contrario de eso que está en usted? Camina chismeando, camina murmurando, camina criticando, camina hablando, camina haciendo, camina ofendiendo, camina peleando, camina haciendo cosas, pelea con el vecino, con los hijos, con la esposa, con el esposo, pelea en la casa, pelea hasta con el perro de la casa. ¿Por qué usted hace cosas que no son? Aleluya.
Está la palabra. Amén. ¿Por qué usted no se sujeta para aquellos que me ven? Poco de insujetos en las iglesias, líderes, ministros de alabanza y todo, caminan de arriba para abajo, no piden permiso, hacen lo que quieren. ¿Por qué lo hacen? Si la simiente de Dios está en ellos, eso me deja ver que la simiente que está en ellos es la simiente del diablo y no es la simiente de Dios. Amén. Porque el que tiene la simiente de Dios, ese dice: espérame, te resuelvo mañana. Uno, voy a orar y voy a ir donde mi pastor para que me dé permiso para ir a tocarle la batería allá, o allá, donde sea, para ir a tocarla. Y si él me dice sí, voy, y si él me dice no, no voy. Porque tiene una simiente divina. Espérame, voy a ir a decirle, voy a orar y voy a decirle al pastor que me dé permiso para ir a predicar. Si me dice que sí, vengo. Si me dice que no, no. Pero entonces viene el líder y dice: pastor, ahí vengo, no voy a venir el domingo. Y ahí, hermano, ¿qué le pasó? ¿Me invitaron a predicar allá? ¿Y eso? ¿Es que me invitaron a tocar allá? Y entonces el domingo está tocando allá. ¿Y aquí qué? ¿Quién toca aquí? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién toca aquí la guitarra? ¿Quién canta? Si me invitaron allá. Pero no piden permiso. ¿Y por qué tengo que pedirle permiso al pastor? Por esta razón. Dice la Biblia que, ¿cómo es que dice en hebreo de los pastores? Que hay que tener en la estima número uno, porque ellos son los que velan por nosotros. Ok. Si un baterista, si el pianista, si la muchacha de la guitarra, o alguna de las que canta, o alguna de las que cantan y del que canta, ¿verdad? Entonces, se va sin autorización y a la hora llegada le sucede algo en la vida espiritual en esa iglesia. Se va a endemoniar, o se endemonió a alguien y lo agarró y o algo. ¿Quién responde? ¿Con qué autoridad? ¿Se acuerdan a quién? ¿Conocemos a Pedro? A Jesús, perdón. ¿Conocemos a Pablo? ¿Ustedes quiénes son? Cuando nacemos de esa simiente divina, entendemos el orden divino. Por eso digo, Jesús, yo no hago nada que mi Padre no me diga que haga. Si mi Padre me dice, yo lo hago. Amén. Leamos una vez más ese pasaje que me gusta. En voz alta. Primera de Juan 3:9. Leámoslo. En voz alta. ¿Lo tienen? Leámoslo en voz alta, ¿ver? Todo aquel que es nacido de Dios. Todo, diga conmigo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ahora vuelva a su hermano. Vuelva a su hermano, mete la mano, quédelo viendo y dígale que voy a leer lo que dice aquí. Léase. Todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Si sos nacido de Dios, no puedes pecar. Cada vez que vayas a pecar, wow, recuerda esto: soy nacido de Dios y no puedo pecar. Diga conmigo en voz alta, repitámoslo 1, 2, 3 veces. Diga conmigo: los que son nacidos de Dios no pecan. Una vez más: los que son nacidos de Dios no pecan. Otra vez: los que son nacidos de Dios no pecan. Así que cuando usted salga de aquí, se monte en su carro, se monte en su moto, ¿verdad? Vaya repitiendo: el que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no peca. Porque el diablo le va a poner a la mujer semidesnuda allá afuera, esperando que usted la vaya a agarrar y se la lleve. Dios le va a poner a la mujer ahí, ¿verdad? También Dios le va a poner el cigarrito, la cerveza, el alcohol, para que usted vaya a pecar. Entonces usted recuerde: soy nacido de Dios y no puedo pecar. Que Dios nos ayude. Denle un aplauso al Señor.